Las barreras son los obstáculos que se presentan de diferentes maneras para las personas con discapacidad en general, no solamente con las discapacidades intelectuales, sino en general. La discapacidad visual, la motora. Por ejemplo, existen barreras que son las barreras físicas, que son las infraestructuras que, por ejemplo, no tienen las rampas para que las personas que tienen dificultades motoras puedan desplazarse, ¿sí? Por ejemplo, están las barreras comunicativas, que son las barreras que tienen las personas para poder hablar o decir lo que consideran, lo que piensan. Eh, Cuando la persona no entiende un mensaje, cuando le están diciendo una cosa y no lo entiende, esa es una barrera comunicativa. Las barreras actitudinales son más bien como los comportamientos o las conductas que tienen las personas, como los sentimientos que les generan ciertas cosas, ¿sí? Estas barreras son importantes conocerlas porque si tú no sabes qué es lo que le impide a una persona poder aprender, moverse, comunicarse, pues va a ser difícil que esta persona tenga un aprendizaje y pueda crecer, pueda mejorar. Las barreras son los obstáculos, las cosas que no te permiten avanzar, que no te permiten seguir, que no te permiten continuar. Esas son las barreras, ¿sí? En discapacidad intelectual hay más barreras actitudinales, me parece a mí. En discapacidad intelectual, las barreras actitudinales de las personas que creen que como es una persona en condición de discapacidad intelectual, no va a poder hacer las cosas, ¿sí? No va a poder aprender, no va a poder llevar una rutina, no va a poder hacer una rutina en un trabajo, por ejemplo. Entonces, esto les impide eh, precisamente tener cierta autonomía, cierta independencia, por ejemplo, en este tipo de personas, ¿sí? Desde esa característica en específico, las barreras actitudinales son muy fuertes para las personas en condición de discapacidad intelectual. Le va a permitir, si conoce y sabe que existen estas barreras, le va a permitir trabajar en esto, trabajar en ellas para tener digamos, en una barrera comunicativa, mejorar mi comunicación para que la persona me entienda, ¿sí? Por ejemplo, hay personas en condición de discapacidad intelectual que no se les facilita entender conceptos o cosas que son no tan claras, como por ejemplo los números, algo tan que para nosotros puede llegar a ser tan sencillo como los números o las letras, ellos no las entienden, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo le quiero enseñar a un niño, le quiero enseñar las vocales, ¿sí? Y le digo, mira, lo que pasa es que tú tienes que portarte bien y entonces al portarte bien tienes que entender y entonces portarse bien, ¿qué es portarse bien? ¿Qué, qué es para mí portarme bien? Portarse bien puede ser algo que uno comprenda, pero la persona en condición de discapacidad intelectual no te va a entender qué es portarse bien, ¿sí? Portarse bien es, mira, siéntate así, pon cuidado, mira lo que te estoy mostrando, mira la hoja, mira el lápiz. Es muy diferente a lo que significa portarse bien. Portarse bien, ¿qué es portarse bien? ¿Sí? Esa es una barrera comunicativa para una persona en condición de discapacidad intelectual y pasa mucho con los cuidadores y con los padres, porque a veces uno no se da cuenta, pero tiene ese tipo de cosas que uno dice, ah, sí, yo la entiendo, entonces él la entiende. No, no la entiende, no la tiene tan clara. Depende del diagnóstico. Hay personas con parálisis cerebral que pueden movilizarse, eh, pero se les dificulta. Entonces, por ejemplo, tú vas a un centro comercial a comer con tu niño, con la persona en condición de discapacidad que te está acompañando y resulta que no hay ascensor y solamente tiene escaleras. Eso es una barrera física. Y entonces le cuesta caminar, los que pueden caminar, le cuesta caminar, se demora en caminar y resulta que ahora le toca subir escaleras. Imagínate, es, es algo que se debe trabajar, por eso digamos que las políticas en cuanto a discapacidad intelectual sí ayudan mucho
en ese sentido, en la infraestructura de los sitios para que las personas puedan realmente movilizarse en esos sitios. Hay restaurantes que no tienen cómo pasar una silla de ruedas, por ejemplo, y uno dice, oh, por Dios, ¿sí? Eso pasa, pero se debe seguir manejando, se debe seguir aprendiendo para que cuando uno va a ir a un sitio y tengan en cuenta ese tipo de cosas, las puedan mejorar. Yo creería que para detectarlas, el papá y el cuidador y la mamita deben tener en cuenta la dificultad que tiene la persona para avanzar, para seguir, ¿sí? Así sea con el aprendizaje, así sea con un colegio que no tiene, que solamente tiene escaleras o no tiene un ascensor para desplazarse un quinto, sexto, séptimo piso, o un ascensor que sí puede existir, pero que definitivamente no lo hizo con las medidas establecidas para que pueda entrar en una silla de ruedas, por ejemplo. Eso es una barrera también ahí. Entonces, creo que las personas que son cuidadores, que son papás y mamás de personas en condición de discapacidad en general, eh, lo, lo, lo pueden observar constantemente a su alrededor, ¿sí? A los profesores también son una de los profesores y las personas que trabajan en instituciones son las personas que le dicen a a los directivos, mira, esta persona no se va a poder movilizar a este salón porque la silla de ruedas no cabe en el ascensor. Ellos también se dan cuenta, ¿sí? Y la idea es como comunicarlo, no es simplemente conocer y decir, ah, sí, es que mi hijo no puede bajar del séptimo piso al primero precisamente porque la silla de ruedas no cabe y bueno, dejemos así. No, es simplemente, es como comunicarlo y decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar? ¿Lo que podemos hacer? Cambiamos el ascensor, ponemos rampa, busquemos soluciones, ¿sí? Eso es una de las cosas que puede ayudar muchísimo para los padres cuidadores, para profesores y para todos, es como escucharnos y decir cuáles pueden ser las mejoras para que esta persona en condición de discapacidad, sea intelectual, sea visual, sea motora, lo pueda lograr y pueda seguir, pueda continuar y no tenga como como esa parte que no le permite moverse, como que no me puedo desplazar, como no puedo seguir adelante, ¿sí? Como ese obstáculo. Las barreras comunicativas es, por ejemplo, yo te quiero dar un mensaje, te quiero dar una información, pero o no la estoy transmitiendo de la manera que tú me entiendas, no la estoy diciendo con las palabras que tú me entiendas y la persona no la va a entender y no la va a poder procesar y no va a decir a lo que tú me estás diciendo es esto. Y, por ejemplo, mm, hay niños y personas que necesitan que la información sea una sola, un solo comando, una sola pregunta, una sola cosa que tú quieres que haga, una sola. Porque si lo llenas de 25 cosas, no te va a poder hacer ninguna, ¿sí? Entonces, levántate, haz el café, levántate, sube, baja, mira, no, no, son muchos comandos, muchas cosas que les estás diciendo. Entonces, una de las cosas que puede facilitar una barrera comunicativa es una sola cosa. Dile solo una cosa. Levántate. Cuando ya la persona se levantó, cuando ya el niño se levantó, entonces tú le dices, muy bien, ahora ven, coge la cuchara, lleva y levanta tu plato. Tienes que esperar a que la persona haga lo que tú le estás pidiendo que haga, ¿sí? Porque muchas veces estamos tan acelerados y nos pasa en general, nos pasa y nos pasa hasta en nuestras propias casas, con nuestras propias parejas o las personas con las que vivimos que nos dicen un poco de cosas. Acuérdate que tienes que poner la ropa en la secadora, poner a lavar la ropa blanca, después tienes que barrer, luego tienes que recoger aquí, tienes que hacer esto y uno al final del día le dicen, terminaste, hiciste todo, y uno dice, miércoles, ¿será que sí hice todo? Porque fueron demasiadas cosas que te dijeron como que, ¿será que sí? Y eso también pasa, o sea, en personas en condición de discapacidad intelectual, pues imagínate, el procesamiento de información es totalmente diferente, es un poco más lento y el lenguaje tiene que ser
total y absolutamente sencillo y entendible, porque si no la persona no te va a entender, ¿sí? Entonces es como si yo le dijera, mira, este concepto del número que viene así y así, y uno dice, ¿qué está diciendo? No le entiendo, ¿sí? En cambio, si yo le digo, mira el número que te estoy mostrando acá, ya, mira el número que te estoy mostrando en esta ficha, ya es mucho más fácil. Digamos, las barreras comunicativas puede ser tanto que la persona o el niño no entiendan lo que le están diciendo, precisamente o porque el concepto es muy abstracto, porque sencillamente no estoy entendiendo lo que me están diciendo, o precisamente porque hay muchos de estas personas y de niños que no se comunican verbalmente, ¿sí? Ellos muchas veces no desarrollan el lenguaje hablado, ¿sí? Entonces, comunicarse para ellos es a través de señas, ¿sí? De tengo chichi, tengo hambre, ¿sí? Quiero dormir, ¿sí? Y entender, y sobre todo creo que es importante para los padres y cuidadores conocer ese lenguaje, ¿sí? Porque va a llegar un momento en que tengo todas las herramientas para que mi niño pueda aprender, pero resulta que su discapacidad intelectual no se lo permitió y sencillamente no pudimos desarrollar el lenguaje hablado. Entonces, eh, se tienen que crear otras estrategias y otras herramientas para poder entender a mi niño, ¿sí? Y yo se las tengo que enseñar también. Entonces resulta que mi niño tiene hambre y empieza a mirar la comida. No, tengo hambre. Mira, hambre. Importante observar mucho a nuestros niños, observar qué es lo que tratan de decirnos, si no pueden hablar muy bien o se pueden comunicar, pero a través de sonidos, o se demoran mucho en hablarnos y tratan de comunicarse, pero obviamente el lenguaje hablado es difícil, es complejo. Uno no lo tiene tan claro, pero es un aprendizaje complejo, es muy difícil, ¿sí? Entonces hay chicos que, por ejemplo, aprenden a balbucear, hay chicos que por lo menos simplemente no aprendieron a hablar y se comunican a través de sonidos, o se tratan de comunicarse y tienen como esos bloqueos tratan de decir, la, y uno tiene que tener la paciencia para saber que me está diciendo hola y poder escucharlo, ¿sí? Entonces, es importante tener eso claro. Creo que esto es un trabajo en conjunto, ¿sí? Em, si yo sé que voy a llevar a mi hijo, a mi hijito o a mi hijita a un centro para que aprenda, a un colegio, porque quiero que vaya al colegio, y mi hijo se comunica de manera no verbal y me dice, mira, es que él no se levanta y no te va a decir, aquí tengo chichi, ¿sí? Y señala, y no se levanta, sino que es una persona tímida que se va a quedar en su puesto y puede quedarse en su puesto y no va a decir nada y va a tener un accidente, entonces esa mamá que ya lo sabe, que ya lo conoce, debe informar a la profesora o a la persona que va a cuidar a su hijito y le va a decir, mira, cada cierto tiempo dile que vaya al baño. Así no haga nada, llévalo al baño. Cada 3, 4 horas, llévalo al baño. O de pronto por confianza el niño se siente como que yo a ella no la conozco, mejor no le digo, ¿sí? Entonces como que ya no le digo a la profe porque yo no la conozco, no sé quién es, entonces no voy. Esa es comunicación entre todos en conjunto para mejorar la calidad de vida de este niño, ¿sí? Entonces, eso es sumamente importante, pero valiosísimo, importantísimo que haya reuniones en colegios con los profesores, con los papás y decir, mira, el niño, le estamos enseñando las letras, le estamos enseñando la letra A, entonces como le estamos enseñando la letra A, vamos a tratar en casa, si tiene su propia habitación, de pegar en cartulina una letra A. Podemos poner papel periódico blanco
para que él haga las A y se las pegas en la pared y vamos a intentar hacer las A, pero eso es un trabajo en conjunto y es comunicarse. Las actitudinales son como los comportamientos que tienen las personas hacia ciertas cosas, ¿sí? Entonces, son los comportamientos que tienen las personas, por ejemplo, hacia las personas en condición de discapacidad intelectual. Ay, el niño no me entiende, entonces, hola, y le empiezan a hablar así, el niño sí escucha bien, entiende bien y dice, hola, ¿sí? Como es lo que yo creo y es lo que yo pienso de algo en específico, ¿sí? Entonces, ay, el niño no va a poder porque tiene discapacidad, entonces, como el niño no puede, entonces yo ¿para qué le enseño? ¿Mm? Eso es una barrera actitudinal, totalmente, ¿sí? Esas barreras actitudinales son muy difíciles de romper a veces con personas que ya son mayores, ¿sí? Ah, no, ese ya no aprendió, ese ya se quedó así. Y uno dice, oh, por Dios, ¿sí? Yo he visto desde mi experiencia personas en condición de discapacidad cognitiva grave aprendiendo a subirse a una máquina caminadora y aprenden a caminar en la máquina caminadora. Lo he visto con trabajo en fisio, con trabajo de fisioterapia, con trabajo de psicología. Lo he visto, ¿sí? Y es una persona de más de 50 años que aprendió a hacerlo con discapacidad cognitiva grave. Entonces, muchas veces la barrera está en nuestra cabeza. ¿M? Entonces, esa barrera actitudinal es difícil de romper, pero tenemos que tratar de ser flexibles, ¿sí? Entender que no tenemos la verdad absoluta en muchas cosas y que cuando no tenemos la verdad absoluta en muchas cosas podemos aprender de eso. La principal barrera actitudinal es pensar que una persona en condición de discapacidad intelectual no puede. Esa es la principal. Ah, no, él tiene discapacidad intelectual, él no va a poder aprender, él no va a poder hacer. No, él no. Por ejemplo, hay personas en condición de discapacidad intelectual que son muy funcionales y que podrían aprender y podrían trabajar, ¿ya? Pero no les dan la oportunidad y no les dan la oportunidad porque, ay, no, ese que va a poder, ese no va a poder. Ay, no, eso va a ser un problema más para la empresa, ese no, ¿sí? Y esa persona no va a poder, esa persona va a ser un problema. Esa es una de las barreras más complicadas. Entonces, es como, yo pienso que a través de la interacción, de ser empáticos, de leer, de aprender, ¿sí? Porque a veces hay personas que como no tienen como el contacto con personas en condición de discapacidad intelectual, no interactúan con ellas, tienen estas barreras actitudinales que les dicen, no, ese niño no va a poder. Para qué me voy a esforzar si no va a poder? Y conozco colegios donde el niño con discapacidad intelectual está ahí para aprender y lo que tú ves usualmente es que el niño está por ahí dando vueltas en el salón, en el colegio, porque no les están enseñando nada, porque ¿para qué le enseño si no va a aprender? ¿Sí? Una de las barreras más grandes que yo veo desde mi experiencia es que a los docentes, profesores y cuerpo docente, directivos docentes no les enseñan y no tienen como un aprendizaje, como una explicación de, mira, existen diagnósticos, existe esto, existe barreras donde la persona puede que no se comunique verbalmente, pero sí se puede comunicar de otras maneras, como que les expliquen, como que les enseñen, como que existan talleres, como que exista ese aprendizaje para esta población que les permita romper todo esto y decir, ah, bueno, tengo un niño con discapacidad intelectual, entonces le puedo poner a hacer, colorear, por ejemplo, la letra A y se la voy a enseñar, le voy a enseñar la letra A. Claro, eso depende obviamente de la capacidad del niño, pero le quiero enseñar la letra A, le intenté enseñar las vocales completas y fue demasiada información para el niño, entonces vamos a empezar con la letra A. Entonces, mientras le enseño aquí a los niños matemáticas de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, entonces, por ejemplo, a este niño le puedo enseñar el número uno. Entonces le pongo el número uno y que lo pegue con papelitos, papelitos de colores y va, este es el número uno. Esas son estrategias
que deberían tener algunos profesores. No digo todos, pero sí muchos necesitan estas capacitaciones dentro de sus instituciones para que puedan saber manejar este tipo de situaciones, este tipo de personas en condición de discapacidad, no solamente la intelectual, todas. Sus comportamientos cambian, su manera de ser cambia. Lo mismo, se pueden volver, yo no quiero ir allá, no voy a ir allá, se ponen como, no, no me estoy sintiendo bien en ese sitio, entonces no quiero ir, ¿sí? Y entonces se niegan a ir. Ahí tú te das cuenta, como que se ponen bravos, se enojan porque le estoy diciendo vamos a ir al cole, vamos a ir a tal parte, se molestan y dicen no, no. Hay algo, cuando existe como esa molestia, es cuando tienes que comunicarte con las personas que están allá y decir, bueno, porque mi hijo no quiere venir, ¿qué es lo que pasa? ¿Mm? Hay un profesor que le habla muy fuerte, hay estudiantes que lo están rechazando, lo están tratando mal. ¿Qué pasa? ¿Sí? Porque ese comportamiento te está diciendo algo no está bien. En los parques, en los parques, las personas que suele identificar que tiene discapacidad intelectual, em, lo que hacen es como protegerlo, ¿sí? En algunos espacios, pero hay papás que no te metas con él, no hables con él, no juegues con él, ¿sí? Entonces ahí es cuando creo que es importante saber cuándo tienes que retirar a tu hijo de un punto porque pues son personas que no conoces, ¿sí? Son personas que no van a interactuar mucho con tu hijo. Si ellas están dispuestas a aprender, buenísimo. Si están dispuestas a dialogar, buenísimo. Pero si definitivamente y infortunadamente hay personas que son muy agresivas, es mejor que lo retires. Retíralo y llévalo a otro sitio, a otro parque o a otra hora, porque no está bien tampoco chocar al niño con situaciones agresivas y difíciles, ¿sí? Eso es algo con lo que papá y mamá deben lidiar, pero él no debe sentirse ni agredido ni maltratado. La que te estaba diciendo que es la que yo percibo más es la barrera educativa en las instituciones educativas. Es la barrera que yo noto más en instituciones educativas, en colegios públicos, en colegios privados, que llega una persona en condición de discapacidad intelectual y como que no tienen la capacitación, mira, esto es una discapacidad intelectual, hay diferentes diagnósticos, puede presentar este y este comportamiento, la manera en la que tú te puedes comunicar con él es así, 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 puedes tener diferentes estrategias para poder enseñarle, ¿sí? La educativa es me parece a mí que es una de las más fuertes. Las sociales, por ejemplo, en restaurantes, en sitios públicos, que vienen o ven una persona en condición de discapacidad intelectual, se alejan, o yo no me voy a sentar al lado de este niño, o ay, ¿cómo se les ocurre traer ese muchachito acá? Esa es dura. Las laborales para las personas en condición de discapacidad intelectual que tienen las habilidades para poder ejercer un trabajo. Las laborales son tremendas, porque la gente tiene tanto miedo como él no me entiende, como él no aprende, como él es así, entonces no va a poder, él no va a poder, entonces ¿para qué? Sí, esas son las principales, tanto educativas, sociales y laborales. La comunicación es sumamente importante, el aprendizaje, los talleres, eh, el, por ejemplo, desde los colegios, em, tener personas que les enseñen a los directivos, docentes, profesores y todas las personas que trabajan dentro del colegio, saber y entender qué es una discapacidad intelectual, qué es un diagnóstico de trastorno de desarrollo, eh, qué facilidades puede tener emocionales, qué dificultades puede tener a nivel de aprendizaje, qué herramientas y qué estrategias le puedo enseñar a estos profesores para que puedan ayudar a este niño. La capacitación es sumamente importante, no solo para padres, no solo para estudiantes, sino también para padres, estudiantes, directivos, docentes, profesores y todos los que estén dentro de la institución. La comunicación es algo que es fundamental,
pero sí es importante que se haga con todo el mundo. Es decir, si yo estoy en un colegio, yo nunca conocí a nadie en condición de discapacidad intelectual, estoy estudiando, tengo 10 años y estoy estudiando en mi colegio donde no conozco a nadie en condición de discapacidad intelectual y va a entrar un niño, entonces también capacito a los niños, también les explico, les enseño de una manera muy lúdica, ojalá muy lúdica, qué es una discapacidad intelectual, qué pasa con los niños que no tienen el aprendizaje a la velocidad que consideran normal, ¿sí? Y las personas a veces tenemos las barreras y no las queremos romper. Estamos tan cómodos en nuestra zona de confort de decir, ah, no, es que como él no aprende, sí, como romper eso a través de la lectura, del aprendizaje, del diálogo, de conocer, de hablar con una persona que tenga un familiar, un hijo, un hermano en condición de discapacidad intelectual. Esto va a facilitar y va a ayudar mucho a que la persona como que se abra más, ¿sí? Y tener y llegar como con esa empatía, ¿sí? Porque es que si yo me encuentro con una persona que le quiero hablar sobre discapacidad intelectual que está en un parque y está rechazando a mi hijo, pero esa persona es agresiva, yo tengo que tener claro que cuando la persona es agresiva no va a tener la capacidad de escuchar, ¿sí? Entonces eso también es importante. Tal vez me puedo comunicar con él en otro momento, pero no voy a tratar de enseñarle a una persona que está enojada porque no lo va a entender. Sencillamente, una persona enojada tiene absolutamente toda su capacidad cerrada. No le va a llegar la información. Una cosa que me parece muy bonita es que los niños en los parques, cuando son pequeños y ven a alguien diferente, diferente entre comillas, tratan de vincularlo, ay, ven, juguemos, y lo tratan con cuidado y esto. A veces la barrera no es con el niño, es con el papá, con el cuidador, ¿sí? Entonces el niño mismo le está enseñando, oye, mira, se puede, ¿sí? Te puedes relacionarte con una persona en condición de discapacidad intelectual y eso no significa que no te va a que no te va a entender o que te va a tratar mal, ¿no? Es simplemente como romper toda esa, muchas veces, ignorancia en cuanto a lo que nos imaginamos que es y no es. El diálogo y, es decir, si tú hablas con una persona, le vas enseñando, le vas mostrando, creo que eso es importante, pero también la observación tanto de los niños que están con la persona en condición de discapacidad intelectual, no importa en el sitio donde estés, tanto la observación de una persona en un restaurante donde ves que el niño o la persona en condición de discapacidad intelectual puede desarrollarse y puede tener interacciones en un restaurante sin tener ningún inconveniente, o si lo tiene, pues lo puede solucionar, ¿sí? Es decir, niños que pueden entrar a restaurantes, pueden utilizar sus cubiertos o necesitan un poco de ayuda con sus cubiertos, pero lo pueden hacer. Esa observación de las personas de decir, oye, mira, tiene discapacidad intelectual o se le dificulta porque muchas veces la discapacidad intelectual no se nota en rasgos físicos, la persona dice, oye, mira, sí sabe, sí puede, ¿sí? La observación también nos puede ayudar muchísimo, pero tener como lo que te digo, la mente abierta, la empatía y las ganas como de aprender y decir, bueno, son personas diferentes a nosotros, entre comillas, porque se les dificultan ciertas cosas, pero no significa que no puedan.